Buenas tardes a todos. Ha pasado un poco de tiempo desde que hice el último video en diciembre. Voy a hablar sobre tres temas principales. Ahora, el primero seguramente es sobre la propuesta de ley extranjero. El segundo es sobre la integración. Voy a insistir sobre ese tema que es muy conectado al primer punto. Y el tercero seguramente es una nueva idea, una nueva propuesta que voy a hacer a diferentes personas de todas las clases sociales para ver si logramos hacer crecer este proyecto de unión entre la comunidad peruana y las extranjeras. ¿Okay? Bueno, regresando al primer punto, brevemente, en estos días, desde mi último video que realicé en el mes de diciembre, han habido y se han realizado audiciones en la Comisión y Parlamento italiano. ¿Qué significa? Significa las audiciones que son métodos para recolectar informaciones y también sobre la opinión de cada grupo, si está a favor o no de la propuesta de ley. En este caso han habido audiciones con diferentes grupos, con diferentes personajes políticos, sociales, económicos, para poder recolectar mucha más información, en modo que pueda ser sostenida y finalmente convencer también a los demás grupos políticos. El punto es que se sigue recolectando mucho más datos, muchas más informaciones, pero la mayor parte está a favor sobre los grupos que se están presentando, como así también están dando su punto de vista en posibles mejoramientos que se puedan hacer a esta propuesta de ley de los extranjeros. Seguramente pueden ver en los videos anteriores todos los temas que estaban incluidos en esta propuesta de ley, pero no es perfecta porque hay algunos puntos que en el que no están de acuerdo también los demás grupos políticos. La mitad, en este momento, la mitad de todos los grupos políticos están a favor, mientras que la otra mitad no. Me voy a explicar brevemente el por qué. Okay. Ahora, sobre la regularización de extranjeros en la parte central y sur de Europa, seguramente Alemania tiene mucha más experiencia y mucha más ventaja sobre este tipo de proceso. ¿Okay? Se está tratando de obtener ese tipo de modelo poco a poco, seguramente no de un momento a otro. ¿Y ese modelo alemán en qué consiste? Seguramente en uno, la integración del extranjero, con lenguas, con estudios, con su trabajo, ¿ok? Pero también favorece a quien se esfuerza más, mientras que penaliza a quien no se esfuerza completamente, ¿ok? El punto es que la propuesta de ley es muy ambigua sobre diferentes puntos, porque se concentra solamente en el punto de necesidad de mano de obra, como también solamente en la comprobada integración, pero no está especificado claramente todos los requisitos que puedan incluirse en la comprobada integración. ¿Okay? También el tercer y último problema también importante es en qué va a favorecer económicamente a la Italia. Okay. En este momento, ahora, para los partidos de la derecha como Lega y Fratelli d'Italia, o sea, Lega de Matteo Salvini como también Fratelli d'Italia de Meloni, no, ellos completamente no están a favor de esta ley porque la consideran imperfecta, la consideran una sanatoria, pero no justificada, ¿ok? Digámonos directamente las cosas como ellos lo consideran como si fuera un regalo sin motivo a los extranjeros que se encuentran aquí en situación irregular o clandestina. Mientras que de la otra parte tratan de justificar y de dar esa fuerza a la propuesta de ley por necesidad de mano de obra. Pero no basta. Voy a ir un poco en el tema de fondo del porqué. Paso al siguiente punto. Como les dije, se trataba de la integración. ¿Okay? Los grupos políticos y los grupos sociales, por más buenos que sean, por
las más altas intenciones buenas que tengan, no pueden realizar tampoco milagros. ¿Ok? Ellos tratan de hacer de su parte que se lleve y se realice y que se transforme esa propuesta de ley en ley. Han invertido mucho tiempo en idealizarla, en crearla, en apoyarla, en escuchar a los demás parlamentarios, en realizar audiciones, en lograr conversar y dialogar con diferentes personajes de la política, de la sociedad italiana. ¿Okay? Pero en fondo hay un problema de base. Seguramente también depende, como un tiempo pasó en Alemania, también depende mucho de todos los extranjeros que viven aquí. Y esto es un punto muy importante que ustedes mismos deben entender. No todo depende de los políticos. La gente de la derecha, así como otros partidos, así como los mismos latinos que apoyan a la derecha, que apoyan a Salvini, que apoyan a Milano, porque hay extranjeros y también nuevos italianos que apoyan a estos grupos políticos, estos personajes, ven que suceden y siguen sucediendo episodios de violencia, episodios de actos de delincuentes, de daño público, de daño social, de daño a autoridades públicas. Estos puntos negativos van a favor de las personas y los grupos políticos que no están a favor de la propuesta de ley. Es por eso que les dije desde el primer video que depende también de ustedes. Por culpa de algunos personajes que han realizado, que no voy a estar aquí a elencar, este tipo de episodios, se arruina poco a poco lo que están construyendo con buena voluntad, gente como estos políticos que quieren hacer aprobar la propuesta de ley, así como también gente que está apoyando y que invierte su tiempo para que pueda ser aprobada. Pero cada vez que pasa ese episodio, se pierde algo de ese castillo que se está formando. Hagan que de todas maneras ese punto entre en su cabeza. Si de su parte uno se comporta bien en la sociedad, no comete este tipo de episodios completamente negativos, eso también ayuda a que la propuesta de ley se transforme en ley. Es un punto muy importante que todos o la mayor parte no han entendido, que no depende solo de los políticos, sino también depende de cada uno de ustedes. ¿Okay? Y un punto más también es que seguramente para poder pasar al punto de comprobada integración, como les dije en los demás videos, es muy importante que también ustedes con sus propias fuerzas y con sus propias ganas y voluntad estudien el italiano, se integren a la sociedad, se informen más sobre la historia, sobre la cultura de la ciudad y el país donde viven. Sin lengua no se puede hablar de integración. Sin, de todas maneras, un idioma es muy difícil conseguir un trabajo. Sin el propio esfuerzo de una persona no puede esperar que todo le caiga del cielo y esperar que solamente este tipo de ley logre beneficiarla. Este tipo de ley, como les dije, va a beneficiar a las personas que por lo menos tengan un mínimo de integración, conocimiento de la lengua, ¿okay? Haber realizado algunos estudios en modo particular o público, haber de todas maneras o demostrar también que en algún modo buscó trabajo y que sigue buscando, ¿okay? No que está esperando solamente el maná del cielo. ¿Okay? Muy importante, recuérdense muy bien que esta ley no va a beneficiar a todos. ¿Okay? Sobre los tiempos de esta propuesta de ley, seguramente, como les dije, siguen las audiciones, o sea, la recolección, digamos, de datos e informaciones. Es muy probable que ya se vaya a un voto definitivo a mitad de este año o incluso a fines de este año,
Lo que pasa que también los grupos políticos se deben autoconvencer que vale la pena esta propuesta de ley, que al momento no convence a diferentes grupos políticos. ¿Okay? Y lamentablemente con los episodios negativos que siguen sucediendo, se alargan mucho más los tiempos. ¿Okay? Esperamos que de todas maneras este año se concluya definitivamente, visto que ya desde el 2017 está siguiendo su camino y ya debería ir a voto, pero es mejor que se vaya a un voto definitivo en el momento más preciso. ¿Okay? No ahora, seguramente no es ahora el momento exacto para ir a un voto definitivo entre los grupos políticos. Seguramente se necesita tiempo y cuando se llegue al momento justo seguramente va a ir a un voto definitivo y ver si se puede transformar ya en ley esta propuesta. ¿Okay? Bueno, el último y tercer punto es sobre un tema muy importante. Seguramente ustedes bien saben que hay tantas personas, disculpen, que no tienen ese tipo de informaciones desde lo base hasta lo más alto. Me refiero, por ejemplo, a la realización de los trámites, a cómo realizar el código fiscal, a cómo de todas maneras obtener un cierto tipo de certificado, a cómo hacer ciertas traducciones también en el país de origen y después realizar la legalización y también lo que comporta hacerlo aquí en el Estado italiano. Hay tantas informaciones que faltan y muy poquísimas personas que pueden brindar su tiempo, lógicamente por motivos lógicos que espero que también ustedes entiendan. Lo único que se puede hacer es que también ustedes apenas vean un video, mis videos u otro tipo de videos u otro tipo de informaciones, compartan, distribuyan, traten de todas maneras de asegurarse que la información antes que todo sea verdadera, ¿okay? Que sea auténtica, porque hay muchas noticias falsas, ¿okay? Pero que también ustedes compartan este tipo de noticias. Otro punto también que les digo es de ingresar al grupo Telegram y se cambien informaciones ahí. Hay tantos temas que nosotros ya hemos tratado, ¿okay? Es inútil volver a repetirlos. Es muy importante que también ustedes se esfuercen por ver, por leer, por estudiar, por tratar de todas maneras de saber un poco más sobre cómo realizar este tipo de documentos. Así que hagan este esfuerzo de también de meter de su parte, que nadie les va a dar nada gratis y nadie les va a dar en la manito. ¿Okay? Hagan ese esfuerzo humano, natural, de también por ustedes mismos de saber las cosas. ¿Okay? Entonces entren al grupo Telegram, también pueden cambiarse informaciones, también pueden ver los videos que he realizado. Así pueden de todas maneras tener un conocimiento mucho más amplio sobre los trámites que los extranjeros pueden realizar aquí en Italia. ¿Okay? Otra cosa también que también quería mencionar, seguramente es muy lindo también recibir tanto y no dar nada o dar poquísimo. Yo no me refiero a las personas que no tienen al momento esta opción. Yo me refiero, digamos, también a las personas empresarios latinos que de todas maneras, aunque se apoyan o no, o aunque sí tengan una idea política o no diferente a la de varios, que de todas maneras vean el modo de contribuir también a esta causa, a favorecer, digamos, esta propuesta de ley, a favorecer de todas maneras el conocimiento de nuestros compatriotas. ¿Okay? Lo que yo puedo comunicarles en este video es que seguramente si ustedes, empresarios latinos, y esto va dirigido a ustedes, tienen intención de meter publicidades, de meter noticias, de ampliar un poco más su clientela, pueden utilizar mi medio de comunicación en el que yo les voy a hacer publicidad a ustedes, en el que si buscan algunos empleados también los voy a ayudar, pero de parte mía y de parte de toda la gente que no tiene, digamos, la posibilidad económica,
de poder contribuir también económicamente a este proyecto. ¿Ok? En pocas palabras, yo les ofrezco la publicidad de mis videos o de mis grupos. Como ustedes han visto, tengo varios grupos, tengo varias páginas sobre los social. ¿Ok? En cambio, ustedes pueden contribuir con una pequeña cuota económica que va a servir para que una persona que no tenga probabilidades económicas pueda estudiar el italiano. ¿Ok? Ojalá pueda realizarse esta idea. Bueno, con estas informaciones ya he terminado. Un saludo a todos y esperemos de vernos en el próximo video. Hasta luego.